presentar a nuestro siguiente invitado, un gran amigo, un hermano de Sin Censura. Quiero decirle que si usted revisa en estos momentos las noticias, lo que se está planteando en redes sociales, podría pensar que efectivamente tenemos una circunstancia terrible en estos momentos en nuestras manos al hablar de México, pero en la realidad pues estamos hablando de una circunstancia mundial. La verdad es que son momentos difíciles para la Tierra, pero yo le quiero pedir a usted que no se desanime. No se desanime, no piense que estamos en alguna circunstancia final. Ya ve que siempre hay estos falsos profetas que salen a decir que son el fin de los tiempos. No, hombre, la humanidad en muchas ocasiones, en muchos momentos históricos se ha enfrentado a estas etapas difíciles, etapas de violencia, etapas de destrucción, etapas en lo que lo más, en la que la más fina inocencia se ve destruida, pero sale adelante gracias a usted, gracias a que como humanidad además le apostamos siempre a lo bueno, a que los buenos somos más siempre y en definitiva. Con eso quiero darle la bienvenida a un gran ser humano, a un hombre que pues evidentemente es un digno representante de esta nuestra humanidad, y me refiero por supuesto que al mejor flautista que existe, al queridísimo Horacio Franco, aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. ¿Cómo te va? Mi querido Toño, pues muy bien, todavía celebrando tu cumpleaños, Gracias, muchas gracias, de verdad. Sí, celebrando tu 41º cumpleaños, qué peligroso, ¿verdad? sí, ya lo sé, hombre, ya sé. Ayer mi suegro me decía, Toño, pues ya ya se da para que te hagas tu primera colonoscopia. Y dije, ¿qué? Pero pues sí, efectivamente es lo que dice También próstata, etcétera, etcétera, todo. ya estás entrando a mi clan, pero bueno, no al mío de los 41, porque te acuerdas que en México los 41 también es un número muy gay como mi comunidad, pero tú no estás en ese peligro. No, bueno, y no, pues no tendría nada de malo, ¿no? Y no es peligroso, no, hombre, No cállate, tendría imagínate nada qué peligro. No, pero peligroso. para muchos sí era peligroso, ¿no? En los 41, bueno, en fin, En muchos tiempos de Porfirio prejuicios. Díaz, si uno no tenía un buen contacto como el yerno de Porfirio Díaz, pues sí Ujú. era peligroso. Lo Te enviaban, metí al bote. lo metían al bote o a esos campos de concentración que tenía. Siempre se me va el nombre. Eh, Lecumberri. Además de Lecumberri había este lugar que se llamaba, ay, está ahí en Sí, Oaxaca, sí, sí. se me va Ujú. siempre el nombre, que nos lo recuerda siempre aquí el público consentidor de Sin Censura, ¿no? Pero, pues bueno, ahí estas circunstancias espantosas, que pues, en eso me baso, querido Horacio, el decir que no demos a la humanidad por perdida, ¿no? No, Eh, no. Estaba leyendo a la muy admirada a Quetzali Verástegui. Ujú. Tía, tuiteaba, y bueno, la entiendo perfectamente, ¿no? La actriz a Quetzali Verástegui, que tuiteaba, la humanidad ha muerto. No, no ha muerto. Vamos ahorita a tratar con Horacio circunstancias también muy, muy difíciles para la humanidad, pero está en nosotros el luchar por este mundo, el luchar por este universo, el verdaderamente luchar por esa tolerancia, por ese progreso, el contrarrestar definitivamente esa maldad, ¿no? Creo que Mm. con eso podremos empezar, ¿no, querido Horacio? Claro que sí, mira. Mira, yo estaba oyendo muy detenidamente las acertadísimas opiniones sabias, y maduras, sabias, acertadas, con un sentido común y una inteligencia verdaderamente prodigiosas de Molay, a quien mucho admiro y quiero además, un gran amigo. Y yo lo único que puedo decir de todo esto que estábamos oyendo con él y que él estaba disertando y lo que acabas de disertar tú, que también es muy importante, y lo de Quetzali, lo que dijo Quetzali, es que, primero que nada, debemos considerar que todas las sociedades todos los pueblos son producto y todas las sociedades son producto de lo que ha vivido y de su educación. Cuando yo veo un pueblo israelí, un pueblo judío, pero también un pueblo israelí, o sea, todo el que está en ese conglomerado llamado Israel, y veo que un tan grande porcentaje de la población está
por cómo crecieron ellos, como lo que vivieron sus antepasados y toda la manipulación que han sufrido también ellos como pueblo. Manipulación mediática, también, manipulación de hacerse la víctima. Eh, pues obviamente reaccionan como reaccionan. Obviamente están pensando que tienen todo el derecho, siempre lo han pensado, que tienen todo el derecho a defenderse, porque siempre los han victimizado y, pues, obviamente revictimizado y con mucha razón, mucha, mucha razón. Pero yo le pedí a Ceci que viéramos, que viéramos cómo está reaccionando el ejército, los jóvenes del ejército israelí. Que lo pasaste porque lo publicó La Jornada en su primera plana. A estos soldados que están divirtiéndose con prendas íntimas y están mostrándolas como trofeo con las risas, con las mismas risas que los nazis atacaron a sus bisabuelos y a sus tatarabuelos. Y eso implica, moralmente hablando, una decadencia verdaderamente fenomenal, una decadencia verdaderamente horrenda, horrible, una decadencia que no, que no tiene, o sea, que no tiene parangón, pues, ¿no? Que ya, y, o sea, que es como si fuera otro pueblo del el que fue víctima, como si pertenecieran a otra, no nada más a otra generación, sino a otra cultura, ¿no? De que fueron víctimas sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Y eso de veras es muy preocupante porque una de dos, habla o que están tomando venganza muy conscientemente de todo eso y vengándose de quienes no debieron haberlo hecho porque finalmente no, no fue ni en su año ni en su daño, ¿no? Los palestinos los han estado sometiendo por años enteros, les han estado dando una muy, pero muy mala, muy mala, calidad de vida, los han confinado, además dicen, también han dicho mucho, que sin los israelíes, todo este territorio sería, infructuoso, no habría prosperado, etcétera, etcétera. Claro, pues no habría prosperado porque no tenían los medios para prosperar, como las pa la la to to como muchos de los países pobres de toda esa región, quienes sí tuvieron medios para prosperar, los países árabes, Dubái, digo, los países árabes como Dubái, los que tenían petróleo, Arabia Saudita, Dubái, todos estos reinos artificiales, totalmente artificiales ponderados con mucha lana, con mucho dinero y con mucho poder que les dio el petróleo. Entonces, pues, obviamente, ahí sí te haces rico y te haces de un país total y absolutamente, riquísimo, verdaderamente próspero. En cambio, Israel se hizo un país próspero, claro, con toda la ayuda que le dio Estados Unidos y que le dio el plan, todo el plan Marshall de recuperación que le dieron a Europa, pues se lo dieron a Israel también. Y claro que sí, pero asciendes rápido, es lo meritorio de países como México, que no necesitamos de Estados Unidos ni de nadie para crecer con nuestras propias riquezas porque somos muy ricos en recursos naturales. Eso hay que entenderlo, que nos robaron durante los sexenios pasados, obviamente nos robaron y nos robaron y nos robaron, pero que obviamente hoy por hoy, pues México, ¿cómo se está defendiendo con el gobierno de López Obrador? Pero bueno, se está defendiendo económicamente. Ya estamos notando que somos un país muy, pero muy rico. Pero bueno, eh, el pueblo israelí parece que no aprendió de todo esto y que lo hicieron consciente solamente de su propia estigmatización como pueblo víctima, como pueblo, sí, en verdad, vilipendiado, calumniado, rodeado de injusticias desde el cristianismo temprano, desde aquellos que no se quisieron volver cristianos y siguieron con sus tradiciones judías, judaicas, siguieron viviendo de cómo pudieron, porque además los reyes, príncipes, papas, sacerdotes, obispos, etcétera, clérigos, los obligaban, o más bien los confinaban a no poder participar en la vida cultural, en la vida política de los grandes reinos de Europa, porque habían matado a Cristo. Es el mito de Isida, se llama. Ese mito de Isida lo inventó San Juan Crisóstomo, que los judíos mataron a Dios. Pues no,
Ese es eso. Deicida viene de homicida, pues deicida, de Dios, que mató a Dios. Entonces, el pueblo judío creció durante años, más bien se desarrolló durante años en Europa, que fue a donde emigraron la mayoría después de la caída del segundo templo en el año de 72, ¿no? Cuando los conquistan los romanos, empezó la diáspora, esa grandísima diáspora, hacia Oriente, pero sobre todo Europa. Y empezaron a mezclarse y a simbiotizarse con los cristianos, los primeros cristianos. Y en muchos países como España, hasta la España del siglo 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, desde antes de mucho antes, ¿no? De los visigodos y de los reyes godos, visigodos, etcétera, etcétera. eh, Convivieron en España, estoy poniendo un ejemplo, pero también en Francia, ¿no? Y también en toda la región de Suiza, ¿no? Grandes comunidades judías en Italia también, grandes comunidades judías, o algunas muy prósperas, algunas muy confinadas a hacer solamente lo que querían los reyes y príncipes y duques y condes y papas, obviamente, ¿no? Que hicieran. Y entonces, como un gran pueblo sobreviviente de esa diáspora, empezaron a prosperar de una manera como les permitían, que era precisamente prestando dinero, nada más. No podían ser abogados, muy pocos fueron médicos, ¿no? Pero en España sí se les dio esa libertad, tanto a los árabes como a los judíos y a los musulmanes, pues, ¿no? Y mira qué convivencia tan sana, qué convivencia tan próspera, qué cultura tan grande lograron en los siglos 10, 11, 12, 13, ¿no? Los judíos y los musulmanes y los cristianos también, con una convivencia verdaderamente maravillosa, de la cual somos nosotros herederos, mi querido Toño. Somos muy, en ese sentido, los mexicanos, ya como pueblo, los mestizos mexicanos que descendemos de toda esa gente, tenemos que ser muy conscientes de que pudimos haber, que en España, en nuestro país, una parte de nuestro país ancestral, se vivió una circunstancia verdaderamente prodigiosa en cuanto a convivencia religiosa y convivencia humana en los siglos 10, 11, 12, los tiempos de Alfonso X el Sabio. Y que gracias a la estupidez de los reyes católicos y a la conveniencia económica también de los reyes católicos, pero sobre todo a la confesionalidad de los reyes católicos de Isabel y Fernando, pues a todos esos árabes y judíos se les expulsó o se les expulsó o se les conminó a convertirse al catolicismo. Y eso fue pues, lo que le dio en la torre a toda esa convivencia cultural en España, esa crisol maravilloso de comunidades que tenía España. Pues aquí se vinieron a refugiar también muchos judíos y muchos musulmanes, pues, sobre todo judíos conversos, que muchos de ellos fundaron la ciudad de Monterrey, de Nuevo León. Todo el estado de Nuevo León se fueron para allá porque allá no los molestaba la Inquisición. Por eso muchas costumbres, nombres como Garza, por ejemplo, todos esos son descendientes de judíos, ¿no? Garza, Mesa, el mismo apellido, todos los apellidos que tienen ese tipo de connotaciones de animales o de cosas son descendientes de judíos. Entonces, todos llevamos, dijéramos, ¿no? Los mexicanos, los mestizos, llevamos un poco de esa sangre judía y árabe en la sangre, en nuestros genes. La cuestión aquí, ya me desvié, es que de eso tampoco tenemos memoria y conciencia. Y tampoco tiene memoria y conciencia el pueblo judío, que a partir de toda ese maltrato que tuvieron en Europa, a partir de todo ese, pues sí, ese confinamiento que tuvieron, esas expulsiones y luego el genocidio sistematizado de los nazis, que nadie tiene por qué excusar porque fue un genocidio perverso y maldito, ¿no? Pues obviamente ellos fueron víctimas, muy, muy víctimas. Y claro, pues fundan el Estado de Israel con esa necesidad del mismo sionismo de Herzl y de todos los padres los padres espirituales del Estado de Israel. Hoy por hoy fundan Israel y se hace pues todo este desmadre, porque además que estaban muy dañados, tenían el apoyo de Estados Unidos, se fueron muchos rusos judíos, también mandaron muchos judíos allí a Israel, etcétera, etcétera, y se hizo lo que hoy es el Estado judío de Israel. Bueno. Ese Estado judío de Israel, para mí, a mi juicio, debe estar enormemente agradecido con los palestinos, enormemente agradecidos con Inglaterra misma, de que les dejaron vivir ahí, porque les querían dar Texas. No sé si sabían eso.
a los judíos. En un momento dado, los Estados Unidos planeaban darles Texas y que se fueran ahí. Y no, pues ellos querían regresar donde estaba su templo, ¿no? El segundo templo y todas sus raíces históricas, que también son las mismas raíces históricas y más antiguas aún de los palestinos. O sea, es una historia de nunca acabar. Son dos pueblos que finalmente, miren, lo más chistoso es que son el mismo, la misma raza, los mismos genes raciales, pero que han estado de veras peleados por milenios. Y entonces, híjole, cuando tú tienes memoria y conciencia histórica de eso, pasa lo que pasó cuando yo viví en Holanda en los años 80, principios de los 80. Hicieron un programa muy interesante, fíjate, muy, muy interesante, de hijos de víctimas, digo, esto fue 40 años después, entonces estaban los muchachos de nuestra edad, ¿no? De un poquito más grandes que nosotros, 50, 60 años. Eh, estaban hijos de nazis alemanes y holandeses, bueno, de toda Europa, pero sobre todo alemanes, hijos de soldados nazis que habían matado a los padres de estos otros hijos judíos que habían sufrido mucho. Sus padres sufrieron, ellos nacieron durante la guerra, pero se salvaron de los campos de concentración y a sus padres los mataron y los asesinaron y entonces confrontaron en un programa muy interesante, de verdad, muy, muy interesante a los hijos de los nazis con los hijos de los judíos, que ellos sabían que sus papás habían matado a los suyos, a los suyos, ¿no? Como judíos y fue un programa de mucho llorar. De veras me acuerdo y me dan ganas de llorar porque al final de cuentas acabaron ellos abrazados y ellos acabaron diciendo, es que pues yo no sabía, yo no había nacido o estaba muy chiquito, que iba yo a saber que mi papá era un asesino y que iba a matar a tu papá, ¿no? O a tu mamá o a tus abuelos. Y nosotros, pues con todo el rencor, tuvieron que reconocer que, pues sí, no es tu culpa, ¿no? Vamos a convivir juntos. Y fue un programa muy emotivo de lágrima atendida, de veras, ¿eh? Histórico para mí, ¿no? Para mi entender, porque finalmente el ser humano nunca va a aprender, ¿no? Porque esto fue un aprendizaje enorme, pero ya como manipulan los medios, ya como hay intereses económicos, ya como hay intereses suprarraciales en el pueblo de Israel ahora por los palestinos, porque ellos creen que ellos hicieron ese país. Pues no, ese país ya estaba hecho, pero no lograron fructificar una riqueza porque no tienen petróleo, porque no tenían nada y Estados Unidos les dio todo, obviamente, a ese país, ¿no? Tienen recursos, sí, pero tienen dátiles, tienen muchos otros recursos, pero no tienen petróleo. El petróleo que tiene Arabia Saudita o Kuwait o cualquiera de esos países, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo cada vez veo esto con más ojos de que hay, pues los pueblos son los que tienen una gran responsabilidad de aprendizaje si los dejaran, si los dejaran, si los dejaran. El pueblo mexicano, si ustedes saben, no tenía idea de todo el racismo y el clasismo que había, pese a que yo y hace mucha gente sí lo notábamos, ¿no? Obviamente, y lo sabíamos y lo remarcábamos, pero no sabía a qué grado existía este racismo y este clasismo hasta que de veras el gobierno de López Obrador lo, lo saca a la luz, lo saca a relucir, precisamente como México sí ha sido un país racista, aunque nosotros lo sabíamos, estábamos en el closet, éramos un país como con castas en el closet, estábamos metidos en un closet racial y clasista, ¿no? Y bueno, pues hoy por hoy ya sabemos cómo se las gastan gentes como Salinas Pliego con este clasismo, con el mismo INE, como el mismo Tribunal Electoral, por ejemplo, con estas preferencias pues, de lo que están haciendo verdaderamente, cubriendo, quitándole la candidatura a un candidato como Santiago Nieto y no castigando a candidatos como Xochitl Gálvez o no quitándole la candidatura a dos prófugos de la justicia como Cabeza de Vaca y como Ricardo Anaya, ¿verdad? Pues entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, los pueblos no aprendemos entonces de la historia, no aprendemos de las experiencias históricas porque no nos tocaron. Y como hoy por hoy lo primero, el primer Dios, el primer bastión que tenemos que defender es nuestro nivel económico y nuestro dinero, pues vale madres literalmente lo que pase el mundo, porque lo vemos en las redes ya con tanta indolencia, con tanta indiferencia, pues sí, o sea que se nos pasa, ¿no? Se nos pasa y vemos estos soldados
israelíes jugando fútbol ahí en un edificio, donde están poniendo, mira, ahí esas imágenes fueron las que le dije así que sacaran, ¿no? Están en RT y también, creo que Associated Press, o no me acuerdo quién la sacó, ¿no? Están ahí divirtiéndose y jugando fútbol en la playa dicen en la playa de Gaza, y sale ahí, la playa de Gaza, pues la Gaza totalmente destruida, los edificios, ahí está la playa de Gaza. What a beach bouncing a ball on Gaza Beach, miren, what a beach, bouncing a ball on Gaza Beach. O sea, qué playa, ¿no? Pateando un balón en la playa de Gaza. O sea, aparte de todo, aparte de perversos, son inconscientes, o sea, porque sacar y poner esos videos en las redes sociales de esa destrucción y divirtiéndose con eso, es una vergüenza para cualquier ser humano, y para cualquier ejército y para cualquier país, pues, ¿no? O sea, ya te estás defendiendo, ya te estás, dices, ¿no? Si tienes tu verdad de que te estás defendiendo y si tienes tu verdad de que estás haciendo el bien por tu país, pero no sacas esto, ¿me entiendes? No permites o sea, como ciudadano no permites que se sepa esto, a mí me daría vergüenza. Hubo un muchacho que tú lo sacaste, ustedes lo sacaron, y si fueron de los primeros que lo sacaron, un muchachito un soldado que empezó a protestar, ¿no? Que él no quería ser parte de ese genocidio, ¿no? Pero y a mí me esperanzó mucho y casi que pensé, soñé guajiramente que una gran mayoría de los soldados israelíes iban a desertar, ¿no? En pro de, pues no desertaron, ni se hizo nada, ¿no? Este muchacho lo han de haber castigado o lo han de haber proscrito del ejército o lo que sea, pero pues no pasó nada y siguió este genocidio tremendo que estamos viendo. Que sí, bueno, que jamás es un Estado, más bien es una organización terrorista, pues sí, pero también es ISIS, ¿no? Y qué le han hecho a ISIS, ¿no? Y hay muchos terroristas también, hay mucho terrorismo en este mundo. Milei es un terrorista, que no se digan que no, ¿no? Con su propio pueblo. ¿Y qué se hace contra ese terrorismo, verdad? Entonces, lo que te puedo decir es que en verdad estoy totalmente, pues sí, consternado por todas estas imágenes que vemos, por todo esto que está pasando con esta irracionalidad política que hay en México, donde tenemos un tribunal electoral que no castiga a quien debe castigar y que pone en tela de juicio cada palabra que dice el presidente y que lo castiga y que lo conmina y que lo censura finalmente, ¿no? Y no le quitan la candidatura a una persona como Xóchitl Gálvez, ¿no? Donde de veras, en verdad, y ya lo dijimos, lo vi hace rato, ¿no? Está violando una ley, ¿no? La ley de propiedad intelectual, al usurpar, al usar, al mal utilizar un logo como el del INE, ¿no? O sea, eso lo haces tú, luego y nos meten a la cárcel inmediatamente, Toño, ¿no? Lo hace cualquiera del público, nos meten a la cárcel. Qué terrible en verdad eso que pasa en el INE, de veras, o sea, eso está llegando ya a límites de veras surrealistas y muy groseros, de veras muy irracionales, ¿no? Porque si van a jalar parejo, pues jalen parejo, pero no sean tan evidentes, ¿no? O sea, esa evidencia de que tienes una preferencia y que no te vas a mover de ahí y que no te puedo mover de ahí, es verdaderamente abominable lo que está haciendo el Tribunal Electoral. Y también el INE en cierto sentido, ¿no? O sea, ya Guadalupe Tadei había combinado a la inteligencia, ¿sí cuál? Inteligencia de Xochitl Gálvez, que cada vez de veras pienso que es que es menos inteligente, por no decir otra palabra, para no insultar. Pero dices, bueno, ¿cómo es posible que no sean parejos con todos, que le hayan quitado, que hayan quitado la candidatura a Nieto o al anterior candidato de Michoacán por cualquier cosa, ¿no? Por pasarse 50 pesos del gas, por decirlo así, ¿no? Y no le quiten la candidatura o no la sancionen o no la metan al bote, porque te meten al bote por usufructuar, o más bien por hacer uso indebido del logo de una institución, pues, ¿no? ¿Que estoy pidiendo mucho? No estoy pidiendo nada que no sea cierto, pero bueno, lo mismo pasa
con lo que sacaron ayer de Citlali o antier en los peluches, dices, no, no es posible, o sea, esto no puede ser. En un momento dado, y lo digo en serio, lo digo porque ya lo he dicho y ya he confluido con más opiniones como esa que voy a decir. A mí me gustaría muchísimo que López Obrador de veras, que no es en ningún momento dictador, que no es en ningún momento ni sátrapa, ni dictador, ni hace, como dicen, proyectos que son puros caprichos ni nada. O sea, a mí me gustaría que sacara un poco más ese cariz de dictador que no tiene y que hiciera lo que hizo Cedillo con la Suprema Corte y con todos estos tribunales, para que de veras se vieran de qué lado más que León y el pueblo se lo iba a agradecer muchísimo, porque ya estamos hartos, hartos, estamos cansados y deprimidos y tristes además de que se comporten así tan facciosamente, tan, en verdad, tan dolosamente, porque no tienen razón de hacerlo. Y en un momento dado también el presidente tenga que reconocer que en su gobierno se da el MEX. Hay corrupción, sí, lo ha reconocido, pero que castiguen, que castiguen. O sea, que sí se exponga también, porque López Obrador va a pasar, ya pasó a la historia como el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XXI hasta hoy, sí, pero podría en un momento dado todavía depurar más toda esta imagen que, para que no estén hablando de que López Obrador encubre, que López Obrador esto y que lo demás allá. Obviamente López Obrador sí ha sido muchísimo víctima de mucha gente en su gobierno que empezó a corromper o que quería seguir la misma corrupción, porque esas son conductas que están aprendidas desde sexenios anteriores, donde no es tan fácil quitarlas, ¿no? Pero él no las tiene y en eso confiamos, ¿no? En eso confiamos y ojalá que él lo sigue diciendo con la frente en alto, porque no tiene nada que temer, ¿no? Pero obviamente que sí se castigue a esta gente que sí tiene vela en el entierro en la cuestión de la corrupción, ¿no? Pues se está hablando mucho de Rocío Nale, se está hablando mucho de la campaña. Yo vi a Rocío Nale, un video donde iba rodeada de 12 camionetas con guaruras y dices, bueno, no, esto no es austeridad, pero ¿qué pasa con Nale, no? Si, 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 si en verdad es nada debe, nada teme, pues ¿por qué tiene tanta seguridad, no? Porque está actuando como actuaban los gobernadores priistas anteriores, ¿no? O sea, y Morena tiene también que recular un poco en la cuestión de los candidatos. Morena no necesitaba de candidatos chapulines que vinieran a hacer lo mismo que hizo Lili Telles o lo que hizo Germán, ¿no? Martínez, no, no tenía por qué, porque tiene asegurada una plataforma de transformación muy exitosa con Claudia Sheinbaum y obviamente pues, Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta, por supuesto que sí lo va a hacer, ¿no? Pero finalmente, bueno, no tiene por qué contaminarse, porque si se contamina estos años que vienen, el próximo presidente va a ser de extrema derecha, ¿eh? O sea, en verdad puede ser de extrema derecha, ya sea Salinas Pliego, Verástegui o quien ustedes quieran y manden, pero no, Morena no nos puede fallar. Como López Obrador no nos falló como presidente, Morena ya como partido no nos puede ni nos debe fallar. Es urgente que el pueblo mexicano siempre estemos incisivos a ser críticos de cualquier proceso indebido que se registre en Morena o en cualquiera de sus gobernantes. No estamos, perdón, no me habían abierto el micrófono, querido Horacio, pero decía que estamos en un momento, insisto, difícil para el país, para la tierra, un momento de absoluta definición, un momento de cambio, un momento que será recordado por generaciones por venir. Y efectivamente, no solo no Morena, yo creo que nosotros no podemos fallar en cuanto a esa búsqueda del progreso. Quería platicar contigo, le voy a pedir al equipo que nos grabe este tema tan lamentable que ocurre en Tasco, una tragedia por donde se vea, y una tragedia que desafortunadamente está siendo una vez más utilizada por la ultraderecha mexicana, por el mismo Salinas Pliego, por los politiqueros para sacar raja, para el golpeteo, para el enfrentamiento político, de forma electoral está siendo utilizado este incidente tan terrible, pero tiene muchísimos asegúnes, tiene muchísimas vertientes. Desde muy, muy temprano le informamos a usted que nos ve, que nos escucha, bueno, pues que ocurre este incidente terrible.
Una niñita de 8 años de nombre Camila fue invitada por sus propios vecinos a jugar en una alberquita de plástico, de estas de hule que venden en el supermercado. Hay imágenes de cámaras de seguridad que muestran cómo la nena efectivamente, pues sí llegó a esa casa, llega muy feliz, llega saltando, pero no se sabe de ella ya después durante horas. La mamá llama a la casa de la vecina para preguntar qué pasó con su nena, con su hijita. La vecina le dice que nunca llegó y momentos después recibe llamadas exigiendo un pago de 250,000 pesos por su liberación de un supuesto secuestro express. Contactan a las autoridades, se ha dado a conocer que detuvieron a un taxista que habría llevado a las autoridades a donde pues se encuentran el cadáver de la nena horas después. Se hace una circunstancia terrible. El juez al que encargan el caso, no sé, eso es lo que se plantea, no habría determinado las órdenes de aprehensión como se necesitaban de inicio, y la gente desafortunadamente toma pues el asunto en sus manos en medio de la impaciencia. Familiares, amigos pues, de esta nena van hasta la casa de la vecina y extraen de ahí a 3 personas. En un principio se había planteado que se trataba de, bueno, obviamente de la madre de la señora esta presunta responsable, que habría incurrido en el secuestro, y de su pareja sentimental, pero se está manejando ahora en otra información que se trata de 2 de sus 4 hijos. La señora tenía 4 hijos, sacan a ella, a 2 de sus hijos, el taxista ya está detenido, ese no enfrentó ningún tipo de problemáticas, y los linchan a los 3. Les dan una golpiza terrible a los 3 en las calles de Tasco Guerrero. eh, usted seguramente ha visto esas imágenes. Nosotros aquí en Sin Censura, por ética periodística, por integridad, nunca le presentaremos imágenes así. No, no es necesario. En definitiva, la mujer es retenida en algún momento por las autoridades, pero una vez más los vecinos la sacan de la camioneta en la que estaba, la golpean brutalmente y muere en el Ministerio Público. Las otras 2 personas, los dos jóvenes, están detenidos también en estado grave, y se plantea que la pareja sentimental de esta señora, bueno, pues no se conoce su paradero hasta el momento. El hecho es retomado, insisto, ¿no? Por muchos politiqueros, es retomado por medios de comunicación corporativos, apelándole a la pues a la raja política, al beneficio buitre de estos opilotes. Yo hacía el cuestionamiento al principio, una vez más aclarando que no se trata de defender un gobierno, no un político ni nada, pero verdaderamente, ¿en qué cabeza cabe el culpar a un gobierno de la acción de una señora que se aprovechó de la vulnerabilidad de una pequeña de 8 años para intentar sacar dinero a una familia? También se ha dado a conocer que el papá de Camila radica acá en los Estados Unidos como trabajador, como muchos de nosotros, es paisano mexicano, radica en Denver, Colorado, y pues imagínense, él sigue acá enfrentándose a esta horrenda tragedia desde acá. Yo no puedo ni imaginarme por lo que está pasando, por lo cual, bueno, pues los secuestradores habrían pensado que era una buena idea sacarle dinero a la familia. Se plantea que eran pues muy cercanos, que estaban ellos entre sus redes sociales, que incluso se likeaban, por decirlo así, se gustaban sus publicaciones. Y bueno, pues hoy todos estamos sufriendo este nuevo incidente como mexicanos, una nueva tragedia para México, que yo insisto, querido Horacio, desafortunadamente está siendo utilizada por los políticos, pero tiene muchas más repercusiones. Va mucho más allá esto que acaba de ocurrir ahí en Tasco Guerrero, y sé que tú quieres haceros una reflexión al respecto. Mira, yo creo que lo del linchamiento ayer es un grito exasperado. Ya. Como ha habido tantos. En Milpalta hace muchos años con el gobierno de Brad, me acuerdo. O o cualquier otro linchamiento que haya las mismas policías comunitarias, las guardias comunitarias, ¿no? De Michoacán. Gritos exasperados del pueblo mexicano por decir ya basta de una justicia que no actúa a tiempo, ya basta de un sistema judicial
que no es eficiente, que no funciona. Son gritos exasperados ya de veras, son gritos de exasperación y de dolor profundo que nadie quiere, nadie quiso esto, pero que sacaron su exasperación tan grande, su enojo, su descontento, su indignación, que actuaron de esa manera y ocasionaron lo que ocasionaron. Entonces, ¿cuál es el corolario? ¿Cuál es qué reflexión debemos sacar de esto? Que el sistema judicial, si no se renueva, si no hay justicia expedita en este tipo de casos, si no hay una actuación real, correcta, profunda, buena, eficiente, honesta de las fuerzas públicas, entonces sí tiene que haber un cambio, primero una reforma judicial muy grande. No quiero hablar de cambios de guerras ni nada, ¿no? O sea, porque sería inútil, sería atentar contra mis principios, pero mira, oyendo ayer a Fernando Buenavad, me parece que fue el que lo dijo, con Julio Astillero. Hay estados de la República donde sí es necesario una política más rigurosa, casi, bueno, dijo como un buquelazo, pues, ¿no? En ciertas regiones, en ciertos estados, ¿no? Donde el crimen organizado ya hace lo que se le da la gana. Y aunque sean disputas entre ellos, pues el pueblo sí la sufre, ¿no? Oía por ahí, fíjate, en una barbería, que decía un muchacho que él vivía en Chilpancingo, ¿no? Y en Chilpancingo, pues si tú no te metes con ninguno de las organizaciones criminales, pues no te pasa nada, puedes salir y entrar de tu casa tranquilamente a la hora que quieras, ¿no? Obviamente, sí, cada quien habla como le va en la feria, y esto podría ser una generalización si no fuera porque nos enteramos de cosas tan fuertes como las que pasaron en Taxco, no como las que pasan en Guerrero a cada rato. Pero pues tú dirías, ya las policías de ahí, ya los jueces de ahí, ya deberían estar, en verdad, la Fiscalía de Guerrero, ya debe estar en otra situación, ya debe haber un poco mano más dura, otra vez mano más dura de López Obrador y del gobierno federal en casos como el de Guerrero. O sea, porque pues si Evelyn Salgado no del ancho como gobernadora, como dicen muchos, que no me consta, pero si Evelyn Salgado no lo hace, pues ya tiene que haber una cuestión más profunda, ¿no? Mucho más profunda, como la debe haber en Zacatecas, como la debe haber en donde, sean morenistas o sean en Guanajuato, obviamente. A mí no me importa el partido político, pero lo que me importa es la seguridad y sobre todo la tranquilidad y sobre todo la imagen que están dando, ¿no? Para que finalmente y precisamente no sea la oposición la que diga, ven, como lo que está pasando en Guerrero es culpa de Morena, ven, o sea, todo me remito a eso, pues, ¿no? Ya en un momento dado, sí hay lugares de México donde sí se necesita, si no mano más dura, ya una justicia más expedita y un sistema judicial que sí funcione. Porque esto va a volver a pasar y lo van a volver a seguir explotando las oposiciones. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Ahorita se vale todo en la guerra sucia, pues, ¿no? Y vamos a ver cosas más profundas y más feas y más fuertes de las que hemos visto y no nos va a gustar, pero tampoco, pero también el gobierno federal tiene que hacer, la Guardia Nacional tiene que poner ahí mano un poco más dura, pues, ¿no? Y los ciudadanos, si no lo hacen, si ellos no lo hacen, los ciudadanos hacen lo que ellos quieren hacer o tiene que hacer la justicia, y claro, se caldean los ánimos de tal manera como se caldearon ayer en esta ejecución, en este linchamiento, y pues, ¿quién pierde? Pues pierden todos, ¿no? Pierde más credibilidad la justicia, pierde, obviamente, la familia de la niña ya perdió todo, ¿no? Ya perdió toda su alegría de vivir, ¿no? Y el pueblo de Taxco pierde también porque, pues, finalmente, digo, hicieron justicia, sí, pero no es la manera de hacerlo, pues, ¿no? Pierde mucho. Todos perdemos con esto, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, como vuelvo otra vez, ¿no? Sí se necesita en ciertos lugares o en ciertos rubros, pues que sí, que se saque un poco más, un poquito más dura, un poquito menos humanista. Pues sabemos que López Obrador nunca va a perder su humanismo real que lo tiene, que lo ha demostrado, porque lo ha demostrado a lo largo de 5 años y medio ya. Pero que de veras esta gente de la Suprema Corte, esta gente del Tribunal Electoral no la muestra. Y entonces, a ver, señores, ustedes están siendo demasiado duros, demasiado intransigentes, demasiado injustos
con este país, no con el presidente, no con Morena, no con Claudio Sheinbaum, no, 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 con el país, porque el país necesita un sistema equilibrado de justicia donde se beneficie a unos y a otros, donde los malos pierdan y donde los buenos ganen, dijéramos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que a tomar medidas, a tener mano dura y decir, a ver, señor, Cedillo hizo esto, yo voy a hacer esto también. No puede ser que no. Ya, si tengo esas atribuciones presidenciales y me dicen dictador, que me digan dictador, pero con provecho. De todos modos, él ya pasó a la historia como un gran presidente que nos tiene verdaderamente en un país muy próspero, que ya quisiera Argentina y Milei y todas sus vivoreadas y sus elucubraciones. Me encantó, por cierto, ayer el programa de Sin Censura, donde analizas la mirada, pues casi psicótica y como drogada de un Milei que está verdaderamente sentado en la orilla de la silla, respondiendo como un niño regañado, ¿verdad? Pero pues es que en verdad así era, en realidad, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que sí se tiene que definir un poco más la mano dura y la mano crítica del gobierno, pero ya a partir de acciones, no nada más de en la mañanera sí decir, ya no decir lo que el INE dice que no digas, sobre lo que el Tribunal Electoral dice que no digas, porque pues finalmente, o sea, está demostrando, no debilidad, pero sí está demostrando demasiada transigencia. Y demasiada transigencia casi podría rayar en obedecer a quien en realidad no merece obediencia, que es este tribunal, que si López Obrador va a obedecer al tribunal, entonces que el tribunal dicte una sentencia en contra de una dictadura, de una candidatura, perdón, de cabeza de vaca de Ricardo Anaya, ¿no? No sé qué pienses tú, Toño, pero es muy obvio. Sí, bueno, creo que en definitiva se necesita no solo que actúe el INE, sino que haya un cambio también inherente en todas las cosas que en cuanto a la reforma electoral. No va a actuar, en mi opinión, el INE, no va a tomar ningún tipo de determinación en cuanto, por ejemplo, a lo del uso de la imagen institucional, los logos del INE por parte de la campaña de Xochitl Gálvez, ya hicieron nada más una, un llamado ¿cómo le llaman ellos? Un llamado de atención a Xochitl Gálvez. No es broma, ¿eh? Mientras al mismo tiempo, de la forma más desafortunada, le quitan la candidatura, por ejemplo, el doctor Santiago Nieto. O sea, que es algo completamente cuestionable por lo que lo hacen, ¿no? Dicen que no puede justificar su residencia en el estado en el que creció, en el que estudió el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, sin querer ni siquiera defender a Santiago Nieto. De verdad, se lo digo yo, usted no tiene nada que ver su condición política. Si le hicieran esto a cualquier otro político por las razones equivocadas, pues por supuesto que tendríamos que expresarnos al respecto, ¿no? Pero bueno, pues ahí en eso queda. Eh, y bueno, pues querido Horacio, yo como siempre estoy muy feliz de poder haber platicado contigo aquí en Sin Censura. No quiero echarte al agua, si se puede sería fantástico, si no se puede también. Estaba pensando que sin que te sientas comprometido, si ante tanta mal, y le pido al equipo que nos grabe, si ante tanta maldad reciente podríamos concluir tu participación de hoy, Viernes Santo, con una interpretación musical, con tal de, pues, endulzar un poquitito el día ante tantas circunstancias. Sí se puede, si no, pues No tengo obviamente. flautas a la mano ahorita, pero te la debo para la próxima con más tiempecito, ¿sale? Sí, es que no Claro, tengo las flautas a la mano, tendría que ir por una, armarla y me voy a tardar mucho. exacto, exactamente, no, yo lo Si entiendo. me hubieras dicho antes de la entrevista, sí, pero me escribiste un WhatsApp que como tuve que leer en el mismo teléfono, Sí, no, entonces, así pasa. pero ya no pude pararme porque ya me tocaba. No te preocupes, querido Horacio, de todos modos, pero yo quiero también agradecerte en nombre del equipo de Sin Censura y, por supuesto, del público consentidor, que tú eres parte de ambos, ¿no? El del equipo y del público, por tu participación. Esta reflexión ha sido verdaderamente importante, dura para todos, importantísima. Y bueno, pues te pido que nos compartas también tus redes sociales, de donde siempre te estamos también nosotros ahí retuitando ante tantas circunstancias interesantes que nos Sí, no, planteas. pues muchas gracias. No, mira, yo casi no tuiteo, en realidad ya no, porque las hordas de bots y las hordas de chairofifis contra cualquiera que escribe algo bueno del gobierno, están a la orden del día. A mí no me gusta recibir insultos de nadie, ¿no? Y menos de cosas
que pienso y que son honestas en ese sentido, ¿no? Entonces ya casi no tuiteo, pero mi Twitter es Twitter y X estoy como Horacio Franco y en Facebook e Instagram estoy como Horacio Franco Flautista. Ahora, los invito a todos quienes si van a estar por Puebla el día miércoles 3 de abril, voy a tocar un concierto con un clavecinista muy, muy bueno, Daniel Ortega, que es homónimo del presidente de Nicaragua. Voy a tocar un concierto en el Festival Pasión, es un festival de música barroca, ahí en el Teatro de la Ciudad a las 19 horas. Teatro de la Ciudad de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, es entrada libre, así que pueden ir y disfrutar de este concierto con música europea. Ya no hablamos de lo de las bandas, ya no hablamos de eso, me interesaba mucho hablar de eso porque son colegas que están afectados, son colegas músicos a quienes hay que defender su derecho a trabajar, su derecho a manifestarse culturalmente, aunque sea otra cultura musical muy diferente de la que yo tengo, y hay muchas cosas que no me gusta de cómo hacen y cómo efectúan esa música, pero para mí el discriminar a los músicos por una cuestión racista o por una cuestión clasista o por una cuestión de lo que sea, es muy desagradable lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó en Mazatlán. Está mi corazón con ellos y sobre todo, no, les digo, no mi manera de hacer música, yo cuestiono mucho de cómo soplan los instrumentos de viento y ya lo he hablado mucho, creo que también contigo, pero sí estoy con ellos en la cuestión de que no se tiene por qué, realmente no se tiene por qué discriminar, no se tiene por qué prohibir nada. La cuestión es que llegamos a ese tipo de textos, sobre todo de los textos, de los narcocorridos, estoy hablando más de los narcocorridos, llegamos a ese tipo de textos socialmente y culturalmente hablando. Porque mucha gente dice que eso no es cultura, pues ¿cómo no va a ser cultura? Es una gran cultura, ¿no? Los corridos y los corridos desde el siglo XIX son una gran cultura. Luego los narcocorridos derivaron de esa gran cultura, derivaron en una culturización de algo que finalmente fue inculcado por medios de comunicación, por sociedades delictuosas, por gobiernos como el de Estados Unidos, donde finalmente hicieron un caldo de cultivo fantástico para que eso existiera. Si eso no es cultura, entonces yo soy un ángel exterminador o algo así, no sé qué soy, pero bueno, eso es cultura. La cuestión es que si a la gente no le gusta y la gente va a la playa a descansar, se puede en un momento dado regular todo, sin afectar ni a los que les gusta la música de corridos, ni a los que quieren descansar en una playa. Ahora, obviamente, hay muchas maneras de regular, como todo se puede regular en este mundo. Hasta en Suiza, los adictos a la heroína tienen una regulación y a la cocaína. En los parques hay unos casilleros donde te puedes meter hasta el yeso de las paredes si quieres. Hay jeringas y todo para que te los metes porque está regulado. Cuando regulas, drogas, cuando regulas músicas, cuando regulas ruido, cuando regulas comida chatarra, cuando regulas todo, regulas pornografía, regulas todo, se puede llegar en un momento dado a sociedades más tranquilas y menos manifestaciones como las que hubo, ¿no? De esta violencia en contra de los colegas músicos. No, qué bueno que lo mencionas, Horacio, es muy, como se dice en inglés, reassuring, ¿no? El tener Sí. a un gran músico, al mejor flautista del mundo, solidarizándose con los músicos de banda ahí en Mazatlán. Yo, pues ya lo sabes, me has escuchado, también yo estoy con el pueblo de Mazatlán y totalmente de acuerdo contigo, efectivamente podrían llegar a algún tipo de acuerdo, pero de manera unilateral, los hoteleros llegando ahí de la forma más racista y clasista a decir vamos a prohibirles las bandas o que toquen aquí en las playas que son de todos los mexicanos para favorecer a los estadounidenses, pues no, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Por cierto que te quiero compartir que mi instrumento favorito es el clavecín. A ¡Órale! mi esposa toca el violín y el banjo. Ella estuvo en una banda de música bluegrass durante mucho tiempo y es violinista. Ella, bueno, pues odia el clavecín. No sé por qué, pero no me deja escucharlo. O sea, no lo escuchamos juntos. Entonces yo aquí en mis espacios de soledad escucho, o en el coche escucho mucho clavecín, pero a mi esposa no le gusta no sé por qué, dice que no le gusta, pero me encanta, es lo único en lo que no congeniamos, porque congeniamos exactamente en todo, ¿no? Pero
Qué bueno. Te voy a mandar una grabación con unas rolas francesas del siglo XVIII muy bonitas, para que una se la pongas, a ver si le gusta. Si no le gusta, ya sabemos, ya podríamos decir que es de mi mismo clan, donde a mí, por ejemplo, no me gusta la viola da gamba tanto, no es que no me gusta bien tocada, pero la viola da gamba no es mi instrumento favorito, ni tampoco lo es el saxofón, por ejemplo, pero eso son cuestiones de gustos de cada quien, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y aquí me viene a la mente, en cuanto al saxofón, aquí en Kansas City, bueno, pues es uno de los instrumentos más utilizados y más pensados por el mismo Charlie Parker. Eh, Claro, claro, claro. Y además a mí sí me gusta el saxofón, está excelentemente bien tocado. A mí sí me gusta muchísimo, muchísimo, pero necesito un mood muy especial para oírlo. No son los instrumentos que más me gustan, dijéramos, pero es una cuestión casi visceral, es una cuestión más bien emocional. y en gusto se rompen géneros, ¿no? Así que, Así es, bueno, pues así en es. esas. Quiero, Horacio, te mando un abrazo, mi cariño, el cariño de Sin Censura, nuestro agradecimiento como siempre, qué bueno que al final pudimos platicar de música. Así es. Muchas gracias, Tony. Un abrazo a todo el auditorio de Sin Censura y a Vicente y a Ceci y a todos allá. Pues ahí lo tiene usted al mejor flautista del mundo, al director de Capela Barroca de México, al queridísimo Horacio Franco, aquí en Sin Censura. Y bueno, le